Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy tenemos un tema que honestamente ha estado en boca de todos, y que sigue generando muchísima conversación. Y es que ¿a quién no le interesan los chismecitos, las revelaciones, y especialmente el drama? Y si involucra a dos de las estrellas más queridas y populares de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel, la cosa se pone aún más interesante. Hoy vamos a sumergirnos en un mar de especulaciones, rumores y supuestas verdades que han circulado en torno a esta pareja y que han explotado con fuerza en las redes sociales y en los medios de comunicación. Vamos a desentrañar qué pasó realmente, a analizar las revelaciones explosivas que han surgido y a intentar armar el rompecabezas de esta historia que, créanme, tiene más de un giro inesperado. Pero antes de que empecemos a bucear en este torbellino de información, quiero pedirles, por favor, que se suscriban al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y denle un buen like si les interesa este tema. Ahora sí, prepárense para descubrir la verdad, o al menos, lo que se dice que es la verdad. Bueno, para empezar, hablemos un poco del contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos talentos indiscutibles de la televisión turca, se conocieron en el set de la exitosísima serie Love is in the Air. La química entre ellos en la pantalla era innegable y rápidamente se convirtió en una de las parejas favoritas del público. Sus personajes, Eda y Serkan, enamoraron a millones de personas en todo el mundo, y la fantasía de ver esa magia traspasada a la vida real se materializó. Y es que efectivamente Kerem y Hande comenzaron una relación en la vida real. Las fotos de ellos juntos, tomados de la mano, besándose, compartiendo momentos felices, inundaron las redes sociales. Sus seguidores estaban enloquecidos, celebrando su amor y soñando con un final de cuento de hadas. Parecían la pareja perfecta, la pareja ideal, el sueño hecho realidad. Pero como en toda historia, siempre hay un pero. Y este pero llegó en la forma de rumores, especulaciones y, eventualmente, la confirmación de su separación. A finales de 2022, las noticias sobre su ruptura comenzaron a circular con fuerza. Las razones eran ambiguas, las fuentes contradictorias y la información, a veces confusa. Aquí es donde entramos en el meollo del asunto, las revelaciones explosivas. Durante y después de la separación, se filtraron diferentes versiones sobre lo que había ocurrido. Algunos medios y portales de noticias turcos, siempre ávidos de exclusivas, empezaron a lanzar información que en algunos casos pintaba una imagen muy diferente de la relación que se había mostrado públicamente. Una de las primeras bombas fue la supuesta intromisión de terceras personas. Se rumoreó que Kerem había sido visto con otras mujeres, y que esto había generado celos y tensiones en la relación. Otros afirmaron que Hande, por su parte, estaba más enfocada en su carrera y en otros proyectos profesionales, lo que había provocado un distanciamiento. Pero la cosa no se quedó ahí. Empezaron a surgir detalles sobre la dinámica de la pareja, sobre cómo se relacionaban, y sobre las diferencias que existían entre ellos. Se habló de personalidades muy distintas, de estilos de vida diferentes, y de dificultades para compaginar sus agendas y sus prioridades. Una de las revelaciones más comentadas fue sobre la supuesta presión mediática que sufrían. Se decía que la fama, el constante escrutinio público y la atención de los paparazzi habían afectado la relación, dificultando la posibilidad de mantener una vida privada y normal. Otra información que causó revuelo fue sobre las supuestas expectativas que tenían sobre el futuro de la relación. Algunos medios sugirieron que Hande no estaba preparada para dar el siguiente paso, como el matrimonio, mientras que Kerem sí. Esto, sumado a otros factores, habría terminado por desgastar la relación. Y por supuesto, no podemos olvidar las declaraciones de supuestas fuentes cercanas a la pareja. Algunos amigos o contactos filtraron detalles sobre peleas, desacuerdos y momentos de crisis que habían vivido. Estas declaraciones, aunque no siempre verificadas, alimentaron aún más el morbo y la especulación. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? Es difícil saberlo con certeza. La información que circula en los medios, especialmente en los de farándula, a menudo está sesgada y sometida a intereses particulares. La verdad, en muchos casos, queda oculta tras una cortina de rumores y especulaciones. Sin embargo, podemos analizar lo que sabemos, lo que se ha dicho y tratar de sacar nuestras propias conclusiones. Lo que sí parece claro es que la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel no fue un hecho aislado,
sino el resultado de una serie de factores que, lamentablemente, llevaron a la separación. La presión mediática, las diferencias de personalidad, las expectativas sobre el futuro y la posible intromisión de terceras personas podrían haber contribuido a la crisis. Pero al final, la única verdad que importa es la de ellos dos. Solo Kerem y Hande saben realmente qué pasó en su relación, y cuáles fueron los motivos que los llevaron a tomar caminos separados. Después de la separación, ambos han seguido sus carreras profesionales con éxito. Hande ha protagonizado nuevos proyectos, ha sido imagen de importantes marcas, y ha demostrado su versatilidad como actriz. Kerem, por su parte, también ha continuado trabajando en proyectos interesantes, y ha mantenido su popularidad en el ámbito internacional. Ambos, a su manera, han lidiado con la atención mediática y con las preguntas sobre su relación. Han intentado mantener su privacidad y proteger su intimidad, pero la curiosidad del público es inagotable. Una de las cosas que más ha llamado la atención es la forma en que ambos han reaccionado a los rumores y a las especulaciones. Hande ha preferido guardar silencio y mantenerse al margen de los chismes, mientras que Kerem, en algunas ocasiones, ha respondido a las preguntas de los periodistas, pero siempre con respeto y sin entrar en detalles. Lo importante es que, a pesar de todo, ambos han seguido adelante con sus vidas, y han demostrado que son profesionales y personas maduras. La separación, aunque dolorosa, no ha afectado su carrera ni su imagen pública. En cuanto a las revelaciones explosivas, es importante tomarlas con cautela. Muchas de ellas no están confirmadas, y pueden ser producto de la imaginación de algunos, o de la necesidad de generar noticias. Es fundamental no dejarnos llevar por el morbo y respetar la privacidad de Kerem y Hande. En este tipo de situaciones, es fácil caer en la tentación de juzgar y criticar. Pero al final, lo más sensato es recordar que cada persona tiene su propia historia, y que las relaciones sentimentales son complejas y privadas. Es importante recordar que detrás de las estrellas de televisión, hay seres humanos, con sentimientos, emociones y una vida personal. Y como cualquier otra persona, tienen derecho a equivocarse, a sufrir, y a tomar decisiones que consideren las mejores para su bienestar. ¿Y ahora, qué podemos concluir de todo esto? Bueno, primero, que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un romance de ensueño que, lamentablemente, no tuvo un final feliz. Segundo, que las revelaciones explosivas que han surgido en torno a su separación son, en su mayoría, rumores y especulaciones. Tercero, que la presión mediática y las diferencias personales pueden haber influido en el final de la relación. Y cuarto, que ambos han demostrado ser profesionales y personas maduras, capaces de seguir adelante con sus vidas. La verdad completa probablemente nunca la conoceremos. Pero lo importante es que Kerem y Hande estén bien, y que ambos hayan encontrado su camino. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que hayan encontrado interesante esta investigación sobre lo que pasó entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ha sido un placer compartir con ustedes toda esta información, y espero que les haya aclarado algunas dudas, o por lo menos, que les haya dado algo en qué pensar. Recuerden, la vida es como una serie de televisión, llena de giros inesperados, de dramas y de finales felices o tristes. Lo importante es disfrutar cada episodio, y no olvidar que detrás de cada personaje, hay una persona real. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Si les gustó, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y ahora, me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? ¿Cuál es su opinión sobre Kerem y Hande? Déjenmelo saber. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.